estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Entró en su etapa final la licitación de la hidrovía del Paraná, la principal salida exportadora de la Argentina, por donde circula el 80% de los granos que el país vende al mundo. Hay 2 empresas belgas que compiten por la concesión de 25 años, Yandesul y DEME, que presentaron la misma tarifa. Ambas buscarían cobrar $3.80 la tonelada, es decir, unos 50 centavos por debajo del precio actual, lo que representaría un ahorro del 13,5% para los usuarios. Pero con este empate económico en las ofertas, el gobierno va a tener que definir por criterios técnicos. Estamos hablando de un negocio de aproximadamente $300 millones anuales y que prevé inversiones cercanas a los $10.000 millones durante toda la concesión de 25 años. Pero la disputa ha quedado atravesada por la geopolítica. El pliego de Milei ha excluido a compañías controladas por estados soberanos, lo que en los hechos dejó afuera a la China Shanghai Dredging, uno de los mayores jugadores globales de este sector. La empresa DEME, por su parte, cuenta con el apoyo de la estadounidense Great Lakes Dredge & Dock, que cuestionó requisitos del pliego y denunció un supuesto favorecimiento hacia Yandenul, que viene operando la hidrovía desde los 90. Para aclarar, esa queja había llegado en una instancia anterior del proceso. Las tensiones escalaron desde ese momento, con versiones sobre una presunta participación indirecta de capitales chinos en la oferta de Yandenul a través de un socio argentino que se llama Servimagnus. Sin embargo, ambas empresas de origen belga, es decir, Yandenus y DEME, salieron a desmentir esto con un comunicado conjunto en el que calificaron las acusaciones de una falacia malintencionada. En tanto, Servimagnus reconoció haber trabajado con Shanghai Dredging hasta el 2020, pero aclaró que no existe un vínculo actualmente. Algunas de las principales entidades empresariales de la Argentina, incluyendo la UIA, la Bolsa de Comercio de Rosario y Ciarasec, respaldaron el proceso de esta licitación y pidieron una hidrovía más eficiente y previsible. 2. En el episodio de ayer les comentaba el tema de los salarios de los argentinos que vienen perdiendo contra la inflación, pero hoy quiero repasar cómo viene no solo la creación de empleo, sino la generación de nuevas empresas en el país. Según un informe de Fundar basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un total de 24.437 empresas han cerrado desde que asumió Milei, equivalente al 4,8% del total. Como siempre hay que decirlo todo, y la cantidad de empresas en términos netos no crece desde el 2012 y desde 2018 viene en caída. En febrero de este año cerraron 257 empresas, acumulando 17 meses consecutivos de bajas mensuales y 24 caídas interanuales seguidas. Y otro dato es que Neuquén es la única provincia con un saldo positivo desde noviembre de 2023, impulsada claramente por Vaca Muerta. Claramente hay un cambio de régimen en la Argentina, con mayor apertura comercial y nuevos incentivos para rubros diferentes a los de antes, pero es una situación a seguir monitoreando. Recordemos que entre 2023 y 2025 la desocupación subió de 5,6 a 7,5% y no se puede descartar un eventual impacto electoral de estas variables. Y hablando de las empresas argentinas, ayer tuvimos novedades sobre la variación de los costos que enfrentan. El índice de precios internos al por mayor, es decir, la inflación mayorista, quedó en 5,2% en abril, el nivel más alto desde marzo de 2024, con una variación interanual que quedó en 30,8%. El gran protagonista de este aumento fueron los combustibles. La división de petróleo crudo y gas subió 22,9% y los refinados del petróleo 13,6%, entre las dos categorías, explicando más de la mitad del aumento general. Luis Caputo salió a contextualizar en X diciendo que excluyendo las 4 categorías vinculadas al shock externo, el resto del índice habría subido apenas 1,1%. ¿Se sentirá todo esto en el IPC de mayo? Según los analistas consultados por Bloomberg Línea, no tanto. Por su parte, Gabriel Camaño, de la consultora Outlier, dijo que el impacto de la inflación mayorista llega mucho más diluida
al IPC. En esa línea, Sebastián Menescaldi de EcoGo proyectó un IPC de 2,1% para mayo, que sería el nivel más bajo desde septiembre del año pasado. 3. Se derrumbó prácticamente todo ayer en el mundo, con las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense disparándose y generando mucho nerviosismo entre los inversores. De hecho, la tasa del título estadounidense a 30 años tocó casi 5,12%, que fue el porcentaje más alto desde julio de 2007, es decir, hace 19 años, justo antes de la crisis financiera del 2008. El rendimiento del título a 10 años, referencia para las hipotecas, créditos automotores y tarjetas de crédito, avanzó a 4,69%, en su caso la mayor marca desde enero del año pasado. Estos movimientos de los T-bills llegaron después de una semana con datos que mostraron que la inflación en Estados Unidos se está reacelerando por los precios del petróleo. Es en ese contexto que los traders ya están apostando que la próxima decisión de la Fed podría ser una suba de tasas en vez de un recorte. Jim Lacamp de Morgan Stanley Wealth Management dijo a principios de esta semana que a principios de este año todos esperaban que las tasas bajaran y eso era parte de la tesis alcista para las acciones. Pero ahora parece que vamos a ver una suba. El Morgan Stanley advirtió que si el mercado de bonos se vuelve más volátil y las tasas de largo plazo siguen subiendo, esperarían la primera corrección significativa en los precios de las acciones desde que los mercados tocaron fondo a fines de marzo. Sin embargo, mantienen una visión alcista de largo plazo y la semana pasada, de hecho, elevaron su meta para el S&P 500 a 8.300 puntos, aunque con la condición de que el petróleo y las tasas retrocedan de sus máximos actuales. Según reportó CNBC, Ian Lingen del Banco de Montreal dijo que si la tasa a 30 años llega a 5,25% en las próximas semanas, va a haber una corrección más duradera en las valuaciones de las acciones. Donald Trump ayer volvió a amenazar con un duro golpe a Irán en los próximos días si no se llega a un acuerdo de paz, aunque canceló un ataque previsto para el martes a pedido de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes. El crudo Brent se mantuvo estable ayer en torno a los $110 por barril, acumulando una suba de más del 50% desde que arrancó la guerra. Cierro comentándoles además que el Morgan Stanley ratificó a Brasil como su mercado favorito en la región. El banco proyecta un retorno del 31% medido en reales para el Ibovespa hacia mediados del 2027, apostando a un giro hacia mayor disciplina fiscal y tasas más bajas después de las elecciones de este año. Les comento por último que hoy reporta Nvidia, así que atentos a ese balance al cierre de la rueda. Antes de pasar a la fija con Juan Pablo Álvarez, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,1%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 1% para YPF y caídas de hasta 6,3% para Superbill. Los bonos en dólares cayeron hasta 0,6% y el riesgo país quedó en 544 puntos. El dólar blue quedó en 1.435 pesos, el MEP en 1.431 y el contado con liqui en 1.490. El dólar mayorista quedó en 1.398 y el minorista en 1.420. En materia de tasas, la LECAP a julio quedó en 22,5% y la caución a un día cerró en 15,2%. El Banco Central compró ayer 144 millones de dólares, dejando las reservas brutas en 46.190 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Nuevamente nos toca encontrarnos un día miércoles y con los bonos argentinos en dólares con un andar negativo que los llevó nuevamente a la zona de 550 puntos. Quizás los más optimistas vean esta caída como una posibilidad de acumular nominales. Dicho esto, en la columna de hoy me van a escuchar poco a mí, ya que tenemos varios invitados de lujo que nos van a ayudar a entender qué está pasando con la renta fija en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo y qué oportunidades de inversión se abren. En primer lugar, estamos en contacto con Matías De Luca, quien es jefe de Research y Estrategia en Parakit Capital. Matías, buenos días, bienvenido a La Fija. En primer lugar, me gustaría pedirte un análisis sobre cómo estás viendo las curvas de bonos en pesos. En lo que es la curva pesos, el tramo inicial está bastante negativo, es decir, la curva de rendimientos rinde por debajo de la inflación, tanto en tasa fija como en instrumentos ajustables por SER, por inflación. Para que tengas una noción, la curva de tasa fija tiene una pendiente levemente
positiva apenas, pero va más o menos del 1,85 mensual hasta el 2. O sea, esa es toda la pendiente que mantiene. Y después la curva SER, que lógicamente es una curva con mucho más larga, digamos, de una duration superior. Tenés distintos tramos. El tramo más corto, lógicamente, como te decía, está negativo hasta finales del 2026. Para que te des una idea, noviembre, diciembre, más o menos está cerrando en torno a -1 anual, inflación -1 anual. Después tenés un tramo intermedio que sería el 27, que hay mayor amplitud, pero promedio 4 de tasa por encima de la inflación. Y después sí, ya te vas al tramo 28, que nada, por una cuestión de duration, de prima, de riesgo, ya estás en rendimientos del 7,5. Y después, más o menos, para lo que es inflación break-even, o sea, la implícita entre tasa fija y SER, el mercado tiene en precios un 30%, o sea que el 2026 cierra con una inflación del 30 anual. Así que en ese sentido nosotros nos seguimos inclinando a instrumentos ajustables por SER. Nuestra proyección está apenas 1 o 2 puntos por encima de ese 30 anual, pero partiendo de un punto de indiferencia con sesgo levemente al alza, preferimos los instrumentos SER. ¿Y crees que el carry trade tiene recorrido todavía? Te diría que eso está bastante ajustado ya. Llevamos casi unos 5 meses de apreciación, que no es un fenómeno único en Argentina, sino que las monedas de la región se fueron apreciando de la mano de un dólar americano que estuvo cediendo, fue perdiendo terreno contra otras monedas, principalmente el euro. Entonces eso permitió que economías como las de Latinoamérica tengan, si querés, una depreciación no nominal, ¿sí? Porque quizás tu tipo de cambio seguía igual, pero con un dólar que contra otras monedas perdía poder adquisitivo. Después, dependiendo de cada economía, eso se combinó con bajas nominales, o en nuestros casos, que es una mezcla de, baja nominal con estabilidad cambiaria, pero 3% de inflación mensual, ¿no? Entonces, creo que fueron meses en ese sentido buenísimos para el carry trade, sobre todo porque lo combinaste con estabilidad del FX y compresión de rendimientos en pesos. Pero cuando ya uno mira para adelante, qué niveles de tipo de cambio real estamos, cuál es la tasa que remunera esos pesos, y la realidad es que uno siempre tiene la posibilidad de elegir hacer tasa en pesos o se dolariza y compra un instrumento que devenga un interés, pero en dólares. Y uno ve que ese diferencial es muy acotado. Entonces te diría que hoy el espacio para seguir, o mejor dicho, para un inversor que quiere vender dólares y hacer tasa en pesos, está bastante agotado. Pero lógicamente no significa que vaya a haber una disparada ni nada, porque de vuelta la cuenta financiera en Argentina de momento está cerrada. Son pocos los inversores offshore, no son representativos. Entonces no esperamos cimbronazos en el tipo de cambio. Entonces sí se acota el atractivo, si querés, para el carry. Pero creo que Argentina, desde un punto de vista técnico, va a tener un 2026 bastante calmo desde lo que es cambiario, porque en el 2025 hubo mucha demanda de importaciones, pero más o menos, vos mirás las cantidades, la mitad se explicaba por inversión. Entonces, todos esos procesos productivos que requerían bienes de capital, ahora están en la fase más madurativa, pero la demanda fuerte fue el año pasado, después vino la dolarización de portafolios en la previa electoral. Entonces, la economía ya demandó con brutalidad dólares en el 2025, entonces le saca un foco de presión en el 2026. Y después para adelante tenés, oil and gas un poco más desarrollado en el segundo semestre, lo que estaba un año atrás. Vas a tener algunas colocaciones de obligaciones negociables que quedan por liquidar, y la realidad es que mientras tengas tasas atractivas en dólares para las empresas, mismo si se quiere anticipar a volatilidad potencial que pueda haber en el 2027, creo que ese flujo va a seguir. Entonces es una respuesta medio ambigua, porque a nivel de tasas y espacio para el carry está acotado, pero no significa que por eso vayas a tener un 2026 con vaivenes o volatilidad en lo que es el plano cambiario. Te pregunto ahora por las licitaciones del Tesoro. ¿Cómo estás viendo la estrategia del gobierno en el mercado de pesos? El gobierno ha ido aprovechando un escenario de mayor liquidez, tasas de overnight mucho más calmas, bajas y estables sobre todo. Entonces eso le dio al mercado una cierta ventana de previsibilidad que habilitó a tomar un poco más de riesgo y estirar duration, y en ese sentido el Ministerio de Economía fue acompañando ese proceso y aprovechó para ir pateando deuda hacia 2028 en adelante. Creo que desde ese punto de vista
baja, la labor es estupenda, siempre para un emisor de deuda, cuanto más largo pueda colocar mejor a tasas que le sean funcionales. Y de hecho creo que ahora a fines de mayo y después en junio quedan 2 vencimientos grandes para el Tesoro en pesos, pero creo que si logra seguir estirándolos con duration, ya el resto de los vencimientos del año, salvo diciembre, pero el resto son vencimientos súper manejables, y con esta estrategia el gobierno está siendo muy inteligente en dejarse un 2027 bastante liviano, entonces le da ciertos grados de libertad para el manejo de la política monetaria mucho mayor en un año que, bueno, tendrá sus tensiones por la previa electoral. Entonces creo que desde ese lado el gobierno está actuando con anticipación e inteligencia. Y te pido ahora un análisis respecto de la estrategia de financiamiento del Tesoro en dólares. Creo que se sustenta en parte en un canje elevado, la relación MEP-CCL, que es el costo por sacar dinero a Argentina, ronda el 4%, ha ido subiendo. Cuando uno mira las suscripciones netas a money markets en dólares, más o menos a mayo sumaban poco más de 1.500 millones de dólares de suscripciones netas, y son fondos que la realidad es que no devengan mucho interés, rondarán el 2% anual. Entonces eso es básicamente empresas que quizás emitieron ONs y todavía tienen dólares por liquidar y los tienen ahí, o fondos que tenían que, girar cables para comprar instrumentos con divisas afuera y que se quedaron esperando que el canje achique y fue para el otro lado. Entonces creo que el gobierno se beneficia de que un inversor tenga que pagarle el 4% directo, o sea, rescindir eso solo para invertir afuera. Entonces hace que empiece a mirar algunas opciones en el mercado local. Y en ese sentido, la colocación de bonares apunta un poco en esa dirección, en captar los dólares del sistema financiero, que está en dólares corrientes, pero son un 20% mayores que al máximo de la era Macri. Entonces ahí el gobierno tiene terreno fértil. Entonces creo que mientras el canje se mantenga alto, puede seguir teniendo éxito en esas colocaciones de bonares. Y después está la parte de dolarización de las personas físicas, ¿sí? Que ahí no hay ningún tipo de cepo. Entonces las personas se dolarizan a gusto y piacere. Y en definitiva, la contracara de eso es lo que aprendimos durante los últimos 2 años de este gobierno, es que dolarizar sin tener los dólares en el colchón es costosísimo. Entonces creo que no hay un inconveniente per se con que la gente compre dólares, porque al margen de que la demanda de turismo empezó a corregir y se suavizó bastante, las personas siguen comprando, quizás no viajan, pero ese ahorro lo materializan, se lo guardan, lo dolarizan y se lo guardan, y a algún lugar tienen que ir de vuelta, porque tener los dólares a tasa cero es caro, y más en una economía que se aprecia. Entonces, en definitiva, si las personas compran dólares en el MULC y después con eso suscriben un bonar o suscriben un fondo común de inversión en dólares, y ese fondo se da vuelta y después licita una ON en colocación primaria, en definitiva, indirectamente esos dólares terminan yendo en forma total o parcial o a depósitos del gobierno o a reservas que compra el Banco Central, porque si suscribo un fondo, el fondo licita una ON, después la ON se liquida en el MULC y en parte lo compra el Central. Creo que ahí hay un circuito bien definido donde es compatible la acumulación de reservas con la dolarización de portafolios de las personas, así que creo que en ese sentido el gobierno logró encontrar un equilibrio. Muchísimas gracias, Matías De Luca, por participar una vez más de este podcast con tu claridad de siempre. Y ahora vamos a hablar un poco del mercado internacional de bonos, donde la situación se ha picado muchísimo. El broker Aurum Valores destaca que ya hay informes de administradores de fondos que opinan que el rendimiento a 30 años podría superar el 6% en el próximo año. Por eso vamos a cruzar la cordillera para hablar con Emanuely Santos, quien es analista de mercados de la app de inversiones XTB y trabaja en Chile, desde donde tiene la amabilidad de atendernos. Buenos días, Emanuely. Siempre es un gusto estar en contacto con vos. Te pregunto si el escenario se puede tornar riesgoso para los bonos de América Latina, tanto en lo que refiere al mercado secundario como a la imposibilidad de salir al primario debido al alza de los rendimientos de Estados Unidos. Sí, el riesgo existe, pero no como un cierre uniforme del mercado regional. Sería más como una segmentación mucho más dura entre emisores líquidos, investment grade y con acceso recurrente frente a soberanos o corporativos de menor calidad crediticia. Con los bonos de tesoro de Estados Unidos a 10 años
cerca de los 4.6%, y el tramo de 30 años por encima del 5%, el primer golpe para América Latina llega por duración, ya que los bonos largos en dólares pierden precio aunque el spread no se deteriore demasiado. El segundo golpe puede venir por liquidez, con más amplitud entre compra y venta en el secundario, presión sobre ETF de deuda emergente y menor apetito por emisiones largas. En el primario no hablaría de imposibilidad generalizada, pero sí de una venta mucho más selectiva, donde Chile, Perú, México o algunos cuasi soberanos pueden emitir pagando concesiones, mientras que nombres high yield o con dudas fiscales tendrían que aplazar operaciones, reducir montos o hasta buscar multilaterales. Brasil exige una lectura particular porque su Banco Central justo alertó que cerca de 50% más o menos de la deuda soberana está ligada a la Selic, las tasas de interés, que actualmente está en 14.5%, lo que aumenta la sensibilidad fiscal y puede elevar la prima exigida si el mercado cuestiona la refinanciación. Emanueli, ¿qué oportunidades estás viendo para inversores conservadores y agresivos en renta fija latinoamericana? Para un perfil conservador, sería interesante privilegiar carry con baja duración y alta calidad, especialmente bonos soberanos o cuasi soberanos en dólares de Chile y Perú. Tramos cortos también de México y exposición selectiva a Brasil e instrumentos posfijados o indexados a inflación de vencimiento corto a medio, evitando concentrarse en duración nominal larga mientras las tasas de Estados Unidos sigan inestables. También veo valor en corporativos latinoamericanos, con investment grade con flujos en dólares, sobre todo utilities reguladas, metales, minería y emisores industriales exportadores, porque combina un spread razonable con menor riesgo de refinanciación. Para perfiles más resistentes al riesgo, en este caso, las oportunidades están en Colombia en moneda local, si la prima política compensa, en Brasil vía NIT/NIB más largas, solo para quien tolere volatilidad fiscal, y en crédito high yield, soberano o corporativo de Argentina y Ecuador, con posiciones pequeñas y horizonte táctico. La región sigue mostrando resiliencia, hay una inflación más contenida y primas soberanas relativamente bajas, pero 2026 será un año de divergencia, con elecciones, deuda alta y financiamiento global caro, con filtros decisivos, aún más porque estamos en un periodo de conflicto geopolítico. Entonces, igual echaría un ojo en eso. Y ahí pasaba por la fija Emanueli Santos, analista brasileña de la app de inversiones XTB, a quien le agradecemos enormemente su tiempo y le envidiamos su perfecta pronunciación en castellano. Y ahora sí, vamos a hablar con otro analista internacional. En este caso, estamos en contacto con Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de AdCap Grupo Financiero. Buenos días, Jorge, bienvenido nuevamente a La Fija. Empiezo preguntándote si crees que vamos a tener que convivir mucho tiempo con estas tasas tan elevadas. Es preocupante para Estados Unidos y para el mundo en general cuando estamos viviendo en un entorno de países sobreendeudados. Creo que más de una vez hemos hablado casi que en tono jocoso, pero medio en serio, de la argentinización de los países desarrollados, y fíjate el problema en el que se están metiendo. Hoy estamos viendo bonos del Tesoro de 30 años casi al 5.20, en high históricos de los últimos 19 años, el de 10 años, como decís, arriba del 4.60. Eso más que si vamos a convivir con tasas altas, higher for longer, yo creo que va a ser un problema para el presidente de la Fed, Warsh, de cómo va a cumplir su promesa de recortar las tasas cuando ni siquiera hay espacio en los mercados para esto. Vamos a ver si las expectativas de inflación se reducen un poco, se controlan un poco y en qué termina. Pero sí, definitivamente es un reto importante para la Fed lo que está pasando en este momento. Sería el peor escenario tener una inflación impulsada por alimentos y por energía y una desaceleración económica. Acordémonos que 3/4 partes del crecimiento del último dato de PBI de la economía americana fue impulsado por inversión en inteligencia artificial, y mucho de eso ya se está viendo que es una inversión apalancada. Entonces, ¿hasta qué momento es sostenible esa inversión con este nivel de tasas? Vamos a ver, por ahora sí, hasta que no se resuelva lo del estrecho de Hormuz satisfactoriamente, y lo que en algún momento habíamos hablado que podría ser una posibilidad de una crisis larga y sostenida, pues va a terminar acabando
en esta inflación y va a ser bastante costoso para la economía global. En este contexto, ¿qué tramo de la curva estadounidense te resulta más atractivo? Duraciones cortas, o sea, 2-5 años máximo mientras esto se resuelve. La tasa de 2 años está subiendo también violentamente. Lo que pasa es que ahí el costo en términos de caja es muchísimo menor por la convexidad de la curva. Pero sí, por ahora yo estaría o al margen, si soy inversionista de bonos, muy al margen, o estaría esperando a ver qué sucede con las tasas, o estaría invertido en el máximo 5 años, pero 2-3 años por ahora a corto plazo estaría resguardado por ahora. Jorge, las empresas tecnológicas, las gigantes tecnológicas, vienen tomando muchísima deuda en el mercado internacional. ¿Te parece riesgoso para las inversiones, tanto en renta fija como renta variable, esta situación? Yo digo que depende de la compañía. Yo creo que hay que volver un poco a recordar lo que pasó en el 2001 con los .com, donde todo el mundo estaba una actividad frenética de emisión de acciones y todo el mundo compraba lo que fuera. Al final hubo muchas pérdidas en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo la gente que invirtió en las compañías serias, en las compañías que generaban caja, que tenían un plan de negocio serio y que lo estaban ejecutando bien y se estaba viendo en sus resultados, pues está bien. Yo creo que de esto inteligencia artificial, como todos los mercados, va a terminar limpiando algunos nombres y saldrán los fuertes más fortalecidos en el largo plazo. Entonces yo digo que habría que tener cuidado en qué se invierte, y definitivamente aquí hay que ir a los fundamentales, es mirar las hojas de balance y mirar qué compañías tienen esa capacidad de endeudamiento, y no es parte simplemente de es que creo que en 2-3 meses o en 2 o 3 años van a empezar a dar utilidades, o este es un buen plan de negocio solamente. No, pero las compañías que tienen una posición de caja y una generación de caja en su negocio bastante sólida, pues sí se podrán endeudar, y creo que para los inversionistas puede hacer sentido. Muchísimas gracias, Jorge Ángel Harker de Adcap Grupo Financiero, por aclararnos el panorama internacional. Y ahora vamos a seguir en contacto con Adcap porque vamos a hablar con Javier Casábal, quien es estratega senior de renta fija. Nos pusimos en contacto con Javier porque nos interesó muchísimo algo que escribió explicando las letras intransferibles, y queremos que nos cuente un poco sobre la historia de estos instrumentos. El jueves pasado, el Banco Central puso a disposición del Tesoro Nacional 24.4 billones de pesos en concepto de utilidades del 2025. A partir de esto, el ministro Caputo anunció que se usarían 18.4 billones de pesos, unos 13.000 millones de dólares, para cancelar letras intransferibles. Vamos con algo de historia para los más jóvenes que posiblemente no saben de dónde salieron, y de paso algunas reflexiones sobre lo que implica esto en términos del respaldo de la moneda. Primero, ¿de dónde salieron? Aunque parezca difícil de creer, en 2005 o 2006 se acuñó el concepto de reservas de libre disponibilidad. Aquellas que exceden, sí, en ese momento se discutía si nos sobraban reservas o no. Aquellas que exceden lo necesario para cubrir la base monetaria. Primero fue Felisa Micheli, que aclaró que al pagar al FMI se usaron reservas de libre disponibilidad. Más tarde, el ministro Boudou decía: hoy tenemos más de 47.000 millones de dólares, de los cuales 18.000 millones son reservas de libre disponibilidad. Es decir, están por encima de la base monetaria. En 2010 se creó el Fondo del Bicentenario para usar 6.500 millones de dólares de reservas y pagar deuda externa. Fue Martín Redrado, a cargo de la entidad, quien se opuso abiertamente a esa medida y terminó fuera del central. En palabras de Redrado, de enero de 2010, avisaba: existe el peligro de que si se pone en marcha el Fondo del Bicentenario en forma plena, habría que emitir 80.000 millones de pesos que generarían un fuerte riesgo de alta inflación. De esta manera, el mecanismo que ya existía desde 2006, cuando se hizo la cancelación de deuda con el fondo, queda institucionalizado. El Tesoro emite una letra intransferible en dólares a 10 años con una tasa equivalente a la de las reservas con tope LIBOR -1. El Banco Central entrega los dólares y a cambio recibe un activo ilíquido sin mercado secundario. Más tarde, en 2012, con Marcó del Pont a cargo de la entidad, la práctica se vuelve sistemática. La reforma de la Carta Orgánica de 2012 elimina el requisito del respaldo del 100% de la base con reservas y amplía los límites de adelantos transitorios. Entre 2006 y 2015, el Tesoro terminó llevándose 60.000 millones de dólares en letras intransferibles. En 2015
Durante la presidencia de Macri y con Sturzenegger a cargo de la entidad monetaria, se hace el primer intento de saneamiento. El Banco Central canjea 3 letras intransferibles por 16.000 millones de dólares, la de 2006 y las 2 de 2010, por Bonar 2022, 2025 y 2027. Con un comunicado oficial, una fuerte mejora en la hoja de balance, sustitución de activos de liquidez limitada por otros con mayor de liquidez y calidad. Esa fue la primera reducción de las letras intransferibles por decisión política. En junio de 2018, tras el acuerdo con el fondo, una condición era sanear el balance del Banco Central. Sturzenegger cambia el criterio contable y las letras intransferibles pasan a evaluarse de valor técnico a valor real convertido, atado a la curva de bonos soberanos en dólares. Por primera vez aparece en el activo del central el valor real de los papeles. Esta fue la segunda reducción, pero por cambio de metodología. Un poco más de un año después de las PASO de agosto de 2019, los bonos soberanos se desplomaron alrededor de 55% en un mes. Como las letras intransferibles estaban atadas a la curva soberana, su valor contable acompañó la caída. El patrimonio del central queda en terreno negativo. Sin utilidades en 2019, no había forma de girarle pesos al Tesoro en 2020. Esta fue la tercera reducción en la evaluación, pero por valuación de mercado. En 2019, cuando asume Fernández y Pese vuelve al Banco Central, la Ley de Solidaridad Social autoriza la emisión de nuevas letras intransferibles por alrededor de 4.500 millones de dólares. A su vez, se vuelve a evaluar las letras a valor técnico. Como resultado, el Banco Central vuelve a tener un balance sano, pero de manera ficticia. Al evaluar las letras a valor técnico, es decir, a 100 centavos por letra, mientras que el mercado las tomaba a 25 o 30 centavos, eso genera una ganancia que infla las utilidades contables del central y así permite el giro de utilidades al Tesoro. Esta práctica continuó durante la presidencia de Fernández, volviendo el nivel total de las letras intransferibles casi al valor anterior máximo de 70.000 millones de dólares. En 2023, Bausili sincera el balance. Vuelven a normas contables profesionales, valuando a costo amortizado considerando el límite del valor recuperable. Y se reconoce una pérdida de 45.000 millones de dólares que eran una ficción contable. Más tarde, en 2025, se utilizan los desembolsos del Fondo Monetario para recomprar casi 17.000 millones de dólares y ahora, en esta segunda oportunidad, serán 21.700 millones de dólares. Es decir, el Tesoro en el primer caso envió los dólares al central que se había llevado a cambio de las letras intransferibles y en esta segunda oportunidad le compra las letras intransferibles con pesos al tipo de cambio oficial. Es decir, el balance del Banco Central vuelve a estar respaldado por activos líquidos. En la primera oportunidad dólares, en esta segunda oportunidad por pesos. A modo de resumen, va un ejercicio contrafáctico muy a grosso modo. Si esos 70.000 millones de dólares se hubiesen quedado en el Banco Central o el Tesoro hubiese comprado retirando pesos de circulación, las reservas brutas hoy estarían en torno a los 110.000 millones de dólares en lugar de los 40 billones actuales. Es decir, en términos de tipo de cambio, el valor del dólar, en lugar de estar en los 1.400 pesos actuales, podría ser alrededor de un tercio, cerca de 450 pesos. Posiblemente no veamos los efectos de estas medidas en el corto plazo, pero queda claro que en el largo plazo, sacarle respaldo a la moneda fue devastador para el peso y eso terminó generando un tipo de cambio mucho más alto del que debería haber sido en otro escenario. Gracias, Javier, por la espectacular explicación que nos diste. Estimados oyentes, antes de despedirme, solo quería comentarles que en los últimos días salieron varias ONs argentinas, pero quería detenerme en una que me llamó la atención, ya que Mercado Pago colocó casi 44 millones de dólares a 3 meses al 0% de interés. Sí, escuchó bien, 0%. Los analistas a los que consulté me respondieron que este tipo de cuestiones solo se pueden explicar por el cepo a las empresas. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Milei en un evento organizado por el Banco de Valores.
Nuestra convicción es seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. No vamos a ceder ni un ápice. Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente al 95% del cepo y además el tipo de cambio, si no estuviéramos comprando 8.500 millones de dólares este año, hoy estaría en 1.100 pesos. Las palabras de Milei un día después de que Bausili dijera que eliminar las restricciones cambiarias para las empresas no es una prioridad en este momento. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.